Dios les bendiga. Les saluda cordialmente el pastor Víctor Manuel Balanta de Nacionalidad Colombiana. Dice la palabra del Señor, conviene que yo declare las maravillas que el Dios Omnipotente ha hecho en mí. Después de haber terminado el estudio secular, pues fui elegido para ser sacerdote, para ir a estudiar en un monasterio, prepararme para ser sacerdote. Y mi padre pues me dijo que me metiera por ahí, que si era la forma, que para eso había terminado el bachillerato, que me metiera por allí. Pero Dios tenía otro plan conmigo. Así que saliendo del ejército, justamente llegué a la capital del Valle, en Colombia, y unos testigos de Jehová empezaron a visitarme por allí. Pero un hermano que observó el detalle cuando ellos se fueron, llegó y me dijo: hermano, mejor lo invito a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, porque no conviene que se enreden esas doctrinas que andan por allí. Y me invitó, y desde que me invitó me gustó la forma como alababan al Señor, la forma como adoraban, y era un ambiente sencillo, un ambiente especial, así que me motivó a seguir adelante. Y me agradó bastante la forma como se conversaba con Dios, de tal manera que seguí buscando al Señor. Y al mes de convertido, cuando tenía un mes de convertido, Dios empezó a llamarme para que le sirviera. Fue algo extraño, porque oí una voz que me decía a predicar, y yo nunca había oído eso. Así que de mi vida se apoderó un temblor. Luego pregunté a unos pastores y me dijeron que siguiera orando, que algo venía para mí. Así sucedió 1, 2, 3 veces que Dios me empezó a llamar de distintas maneras, hasta la 5ª vez que me llamó de una manera especial a través de un siervo. Y Dios me habló de tal manera lo que yo estaba haciendo para eludir el llamado. Pero fue tan fuerte lo que Dios trató conmigo que ya no me pude resistir. ¿Por qué yo no quería obedecer? Yo no quería obedecer al llamado de Dios porque me parecía que era yo muy nuevo para servir al Señor y tenía muchos temores. Y yo veía que la gente predicaba y yo decía: no, yo no soy capaz de pararme ante tanta multitud. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hablar la gente de mí? ¿Qué dirá mi familia, mis amistades cuando vean que estoy en el Evangelio? Porque yo no sabía el plan que Dios tenía conmigo. Pero llegó el momento en que en esa 5ª vez que Dios me llamó, sin saber lo que Dios iba a hacer conmigo, le dije: está bien, Señor. Temeroso y temblando le dije: donde quieras, como sea y donde sea. Y desde allí empecé a hacer todo lo posible para meterme más de lleno y prepararme en la palabra del Señor. Fue un poco como una búsqueda metamorfósica. ¿Por qué? Porque fue rápido el trato que Dios tuvo conmigo. Empecé a buscar a Dios en ayuno, en oración y en vigilias. Y fue así como cuando tenía 11 meses de convertido, ya estaba predicando de tiempo completo en una iglesia. Claro, esos meses anteriores estuve colaborando como el líder de jóvenes, líder de escuela dominical también, y a la vez predicando en Campo Blanco. Pero ya a los 11 meses salí a predicar de tiempo completo en una iglesia. Y justo la iglesia donde me ha convertido el Señor me colocó a predicar en esa misma iglesia como pastor. Así que no fue fácil, pero yo asumí el reto que Dios me mostraba. Y allí empecé a servir al Señor con ánimo voluntario. Fui transcurriendo el tiempo y fui trasladado a otra iglesia. Y estando en esa iglesia recibí el primer trato misionero para servirle al Señor. Ya que yo le decía al Señor: yo no quiero estar solamente en este pueblo, sino que hay más necesidad en otros pueblos. Estaba en la costa del Pacífico yo, y le dije: Señor, ábreme la puerta del Pacífico. Y justo Dios utilizó un instrumento que me habló de una puerta que había en el Pacífico, y yo por esa puerta me metí. Cuando recibí la información, un escalofrío se apoderó de mi cuerpo, pues yo no sabía lo que venía para mí. Así que me metí por esa parte y establecimos algunas obras en la parte del Pacífico, en Colombia, porque Dios me estaba abriendo esa puerta. Y empecé a predicar y Dios empezó a abrirme puertas de una manera especial. Así estuve trabajando en Colombia durante 13 años, aún haciendo obra misionera por las partes del Pacífico. Pero allá en el año 94 hubo un congreso suramericano en Bogotá. Habiendo estado haciendo obra misionera en Colombia, yo fui a ese congreso suramericano, y había un pastor dominicano, un pastor que
había estado motivando en el culto misionero, pero luego pasaron a predicar al pastor Carlos Guerra y él hizo el llamado a la obra misionera y yo pasé. Y estando en el altar, pues Dios trató fuertemente conmigo para el Ecuador, pero no había visto que a mi lado estaba mi esposa. Y yo le dije, gracias Señor. De tal manera que cuando pasamos a la banca, le dije a ella, ¿qué? ¿Para dónde? Y ella me dijo, para Uruguay. Yo le dije, ya. No le dije más, pero yo sabía para dónde Dios me había tratado. Seguí orando y por ahí en el año 97 hubo una convención aquí en el Ecuador. Yo estaba recién trasladado a otra iglesia y entonces me invitaron a esa convención aquí en el Ecuador, pero yo estaba recién llegado. Entonces le dije al pastor que me invitaba para esa convención, le dije, pero no voy yo, pero va mi esposa. Y yo lo hacía con una intención para que ella conociera el Ecuador. Y vino ella aquí en el Ecuador y yo era orándole a Dios, trata con ella, y Dios la ministró aquí en el Ecuador. De tal manera que ya estaba el camino abierto para entrar aquí en el Ecuador. Y en el año 2000 hubo otro congreso ahí en Panamá. Y Dios me permitió ir a ese congreso en Panamá en el año 2000. Y un pastor dominicano también estaba en el culto misionero ministrando y diciendo, ¿cuál es tu bandera? ¿Cuál es tu bandera? Y a mí literalmente cuando el pastor estaba ministrando así y vi esa bandera del Ecuador, a mí me cogieron el corazón, como que me lo hubieran apretado. Y yo le dije, Señor, está bien, voy para allá. Y estando en Panamá, llamé a mi esposa en Colombia que no había ido conmigo y le dije, Gloria, me voy para el Ecuador, el llamado está confirmado. Y me dijo, no, vamos. Ella no se resistió, sino que inmediato empezamos a hacer las vueltas, la documentación, y entramos a la provincia de Ibarra, aquí en el Ecuador, donde a finales del año 2000, donde establecimos un trabajo para la gloria del Señor. No fue fácil dejar a Colombia tampoco, porque ya habíamos predicado unas 6 iglesias, teníamos un trabajo, estábamos colaborando, teníamos una iglesia buena, porque este es otro asunto. De repente cuando uno está acomodado, uno no quiere moverse, pero había un grupo más de 100 hermanos y yo llegué a Ibarra donde solamente conocía a mi esposa y mis hijos, a nadie más conocía, pero Dios me había hecho un llamado. Así que me establecí en Ibarra y empecé a trabajar creyéndole a Dios que Él era fiel para prosperarme y bendecirme. Allí estuve por espacio de 1 año y no me faltó nada, pues Dios siempre me suplió de una manera extraordinaria, porque Él ha dicho en su palabra, yo iré delante de vosotros abriendo puertas de bronce. Y como tenemos un lema es, yo iré y no callaré, pues allí estuve justamente hablando por todas partes de Ibarra, y aún en programas radiales que se me abrieron las puertas, estuve predicando la palabra. Pero para ese año, ya en el año 2001, había una necesidad aquí en Guayaquil, y el supervisor de aquel entonces era el reverendo Eliezer Navas, y él me habló de esa necesidad que había aquí en Guayaquil. Necesitaba un pastor ya de tiempo para continuar un presbiterio en esta zona, y pues yo estaba dispuesto en la mano del Señor, y entonces me establecieron aquí en Guayaquil como presbítero en el año, terminando el año 2000, y así estuvimos trabajando aquí en Guayaquil en el presbiterio durante ese año 2001, estableciendo algunos lugares de predicación. Bueno, de tal manera que desde el año 2001 a finales estamos establecidos aquí en Guayaquil y hemos empezado a trabajar a lo largo y ancho del país, porque no solamente durante el tiempo que estoy en el presbiterio estoy en Guayaquil, sino que me he movido a lo largo y ancho del país haciendo campañas evangelísticas y viendo cómo la gente llega a los pies del Señor, viendo enfermos sanados y muchos atados siendo liberados por el poder de Dios. Hasta el año 2002, ya en el año 2002 entregué el trabajo y seguí a tiempo completo en la vida misionera, y hasta ahorita pues seguimos trabajando aquí en Guayaquil. Antes quiero resaltar que allá en el año 2015 pues tuvimos el Congreso Suramericano aquí en el Ecuador, de tal manera que pensamos que venía un trabajo especial que se iba a hacer, pero justamente terminando ese tiempo me enfermé, me dio retinopatía diabética, pero eso no fue obstáculo para yo seguir en la obra, puesto que en el año 2016 había el Congreso en Europa y pude salir a Europa también a compartir la palabra de Dios por allá, y hemos seguido adelante a pesar de los achaques, de las enfermedades que han venido, pero sabiendo que Dios tiene el control de todo, y donde quiera que nos llame, allí iremos. Por tanto,
le diré a todos los que por el momento han recibido trato de Dios para servirle de una u otra forma y en algún lugar al Señor, que no se resistan, que Dios va adelante. Él ha dicho su palabra allá en Isaías 45, que Él iría delante de nosotros abriendo puertas de bronce, cerrojos de acero, haciendo pedazos, de tal manera que Él va delante de nosotros, guiándonos, amén, y no nos dejará solo. Así que, hermano, yo les motivo de esta manera para que también reciba esa visión de parte de Dios y suceda lo que haya sucedido en su vida. Los demonios que hayan venido, ponga el pie en el arado y vaya a hacer la obra que Dios le necesita. Dios le está llamando. Así que adelante, Dios le bendiga.